Bueno, muchas gracias a los lectores, muchas gracias a la señora Lidia del Grosso, un alma muy particular y espiritual con el cual tuve la suerte de cruzarme en esta vida, a Thalita desde Brasil, que sin saberlo es una de las mentoras que tengo yo en la vida, y Shabnam, una hermana que la fe me dio. Quiero agradecerles este espacio tan lindo y tan devocional que organizaron. Ahora le doy la palabra a nuestra coordinadora, a Sheida, para que continúe con el programa. Muchas gracias. Bueno, muy bienvenidos amigos nuevamente. Bueno, como dijo Pai, mi nombre es Sheida, me presento para aquellos que no me conocen o que es la primera vez que nos están acompañando. Soy miembro de la comunidad Bahá'í de Rosario y de la agrupación Grossman. Vi que se estuvieron sumando algunos amigos más en el transcurso de la reunión, así que estoy muy contenta, como digo todos los domingos, que domingo a domingo se unan algunas almas más a compartir este espacio, a escuchar, a opinar, a preguntar y sobre todo eso, a compartir desde cualquier parte del globo que nos estén acompañando. La comunidad de Rosario se siente, valga la redundancia, muy acompañada por todos ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a tener un charlista de lujo, que tenemos la fortuna que sea miembro de la agrupación Grossman, de la comunidad Bahá'í de Rosario. Él es un genio, a pesar de que no le gusta que lo diga, lo voy a decir para que se preparen a lo que viene. Es una persona que desde mi punto de vista tiene una forma de hablar y de expresarse que ya lo van a ver, que llega muy profundo a todos, desde el primero que lo escuche al que ya está acostumbrado. Así que bueno, la charla de hoy se titula Creando otro futuro, ni más ni menos, así que no los demoro más y los dejo con él, Miguel Ángel Paniagua. Bienvenido. Ahora, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por estos elogios tan inmerecidos. Bueno, amigos, es una alegría refrescar mi corazón pudiéndome dirigir a ustedes nuevamente gracias a la invitación de la Asamblea Espiritual de Rosario. Voy a dirigirme especialmente a aquellas personas que entre los presentes no sean bahá'ís, agradeciéndoles compartan su tiempo con nosotros y descontando desde ya que han escuchado algo acerca de la fe bahá'í. Es habitual que en las charlas de presentación de la fe bahá'í se haga mención en forma reiterada a los principios que son su base y fundamento. Son principios de carácter social y constituyen el reflejo de la espiritualidad de la fe bahá'í. Cuando los hacemos, somos conscientes que el conjunto de los mismos suena a nuestros interlocutores como un espléndido proyecto de futuro de la humanidad, pero también como una utopía de lejana realización. En esta charla trataré de ver si hay señales de que ese improbable futuro no sea ni tan improbable ni esté tan lejano. Trataré de colocarme en una posición de observador externo y hacerme algunas preguntas acerca de la viabilidad de los principios de la fe bahá'í. Y trataré de ir encontrando en las respuestas un hilo conductor que los enlace como parte de un proyecto civilizatorio de carácter universal que responda a las necesidades del ser humano en la actualidad. Asumiendo que son inquietudes y aspiraciones que probablemente ustedes mismos tengan. También sabemos que es muy probable que tengan asumida una posición con relación a la religión,
y lo más probable es que sean adherentes o practicantes de alguna religión. Un estudio reciente ha verificado que cerca del 85% de la humanidad sigue alguna religión. El otro 15% o son agnósticos o son ateos. Pero en cualquiera de los tres casos, estas preguntas que nos haremos son pertinentes porque sus respuestas constituyen para cada uno de nosotros aquello que define nuestra vida, que define nuestro modo de vivir. El conjunto de estos principios de la fe son en el presente las aspiraciones de un mejor futuro para cualquier persona, sea o no religiosa, porque de hecho no se puede ignorar la importancia del hecho religioso en la historia de la humanidad. Para decirlo en palabras de Bahá'u'lláh, la religión es el mayor de todos los medios para el establecimiento del orden en el mundo y para la pacificación de todos los que lo habitan. La primera pregunta que surge es esta: ¿por qué debo adherirme a una religión? Y eventualmente, ¿por qué considerar una nueva revelación? Si estas aspiraciones que yo tengo son aspiraciones que tienen en común de la gente y por lo tanto ya se deben estar llevando a cabo. La respuesta, en palabras de Bahá'u'lláh, es que el orden actual, tal cual lo conocemos, hace imposible conseguir una civilización de carácter universal. Por lo tanto, debe ser totalmente enrollado y desplegar un nuevo orden mundial que la garantizará. Este nuevo orden es lo que los bahá'ís llamamos el plan de Dios para el futuro de la raza humana. Pero más allá del carácter general, a lo que me quiero referir es a destacar las ventajas que podemos ya ir observando en la actualidad por la aplicación práctica de estos principios, porque ellos constituyen la culminación de lo que nos llamamos revelación progresiva, de la cual ustedes ya han escuchado su desarrollo histórico en una charla anterior. Y son las que propone Bahá'u'lláh como el único remedio para los males actuales del mundo, sin negar las verdades de las anteriores manifestaciones de Dios, pero afirmando la necesidad de reinstalar la ética religiosa, que es eterna, con los componentes espirituales que le son propios y que deben necesariamente estar acompañados de los cambios sociales que permitan ahora obtener una armónica convivencia colectiva en todo el planeta. Ahora bien, la idea es ver si ya hay señales de aplicación práctica, ver sus ventajas inmediatas y percibir si el camino ya está iniciado. De allí, me repito, dado que estas propuestas de la fe bahá'í implican un nuevo orden en todos los aspectos de la vida, es que surge este otro futuro posible que es el que le da nombre a esta pequeña charla. Voy a tomar uno cualquiera, después vamos a ir enlazando este con otros principios, pero voy a tomar uno cualquiera. La adopción de un idioma universal auxiliar, del que ya tuvimos una espléndida charla. Parece una utopía. Pensemos solo en las dificultades que implican entenderse entre personas de distintas lenguas
en una época donde con 2 toques del celular estamos en contacto con cualquier persona, sea de donde sea. Pero si no tenemos un idioma en común, no nos vamos a entender. Justamente en un momento en que, entre otras cosas, los movimientos migratorios están impuestos por la angustiante necesidad que muchas veces tenemos de dejar nuestro país. Y allí surge la importancia de tener un idioma universal auxiliar. En realidad, en 1887 fue creado un idioma universal que se llamó Esperanto, que se llama Esperanto porque actualmente existe. Es un idioma que, sin ser de una etnia determinada, adoptaba distintas ventajas de distintos idiomas. Pero su aplicación no se universalizó en términos de segunda lengua auxiliar. Lo que se verifica es la existencia del inglés como idioma adoptado globalmente en todos los aspectos de la interacción internacional. Se podrá discutir si es justo o no que se haya universalizado un idioma en particular de los existentes, pero es una realidad. Y veamos sus ventajas sin entrar en consideraciones de geopolítica. Valga como anécdota histórica decir que en la vasta colonización inglesa por todo el mundo, que fueron muchos siglos, los colonizadores ingleses incorporaron como regla de juego que los nativos aprendiesen inglés y no los ingleses el idioma nativo. Ahora bien, ¿por qué no pensar ya que ese idioma puede ser un idioma universal auxiliar? Lo digo sin entrar en ver si esto se justifica desde el punto de vista de la política internacional. Profundizando un poco más sobre esto, miren, el ser humano tiene una enorme capacidad de aprender un idioma en 2 años, desde que nace hasta que cumple 2 años. Y a los 5 años ya lo sabe leer y escribir. Se verifica que los niños de hogares donde nacen y desde que nacen que hablan 2 idiomas, aprenden ambas lenguas a la perfección. Consecuentemente, si tenemos la incorporación de un segundo idioma en adultos que están así educados, sus hijos adquirirán esta segunda lengua en una forma natural. ¿Para qué digo todo esto? Porque así visto, esta cuestión no llevará muchas generaciones, en la medida en que desaparezca el prejuicio del cual hablábamos. ¿Por qué otro idioma que no sea el de mi país o el de mi etnia? Ese prejuicio es el que debe desaparecer y vemos que esa señal de la que le estoy hablando acerca del uso del inglés es una señal de que este principio no es tan utópico ni es tan lejano. Pero esto me lleva a otro de los principios de la fe Bahá'í, que es justamente la abolición de toda forma de prejuicio. Bueno, volviendo atrás, ya mencioné antes que la mayor parte de la población mundial adhiere a alguna religión. Y de esa mayoría, muchos lo son de las grandes religiones tradicionales. Hoy hay 2.200 millones de cristianos y 1.600 millones de musulmanes. Estos datos son recientes porque los tomé de Wikipedia, que es nuestro padre de la sabiduría actual. Y esto lo digo solamente para dar 2 ejemplos. Sumemos a esto la multiplicidad de otras confesiones religiosas. Entonces caben 2 preguntas. ¿Cuáles son sus diversos orígenes de todas estas confesiones religiosas? Y la segunda pregunta, ¿pueden convivir armónicamente? Respondo con 2 principios bahá'í que tienen relación entre sí. Uno de ellos dice, el origen de todas las religiones es uno solo.
el otro dice que la religión debe ser causa de unidad. Fíjese qué sencillo que son el enunciado de estos principios y cuántas implicancias tienen cuando comenzamos a profundizarlos. Vuelvo a colocarme como observador externo, asumiendo que en general esta pertenencia nos viene desde la cuna. Es la religión de nuestros padres. Y me formulo esta pregunta: ¿por qué tendría que cambiar la religión heredada? Agrego que esa educación religiosa incluye la convicción de que esta es la única verdad en la materia. Luego, a medida que avanzamos en nuestra formación, tanto escolar como en la vida de relación, vamos descubriendo contradicciones que surgen de comparar las enseñanzas recibidas en lo que hace al misterio de Dios con las conclusiones de la ciencia y el pensamiento actualizados. Y aquí reitero algo que ya he comentado. Las convicciones que se nos incorporan en la niñez son muy difíciles de cambiar y la educación religiosa nos queda incorporada con símbolos y formas que, aunque no hacen a la esencia de la ética religiosa, lo seguimos practicando sin preguntarnos nada acerca de su veracidad o sus fundamentos. El sentido de pertenencia, muchas veces, y las convicciones que lo acompañan, no son fáciles de desterrar. Esta cuestión aleja muchas veces a las personas de la práctica religiosa y se produce un proceso de arreligiosidad, o sea, falta de práctica religiosa en la sociedad. Cuestión que estamos realmente observando, no en todos los continentes en igual medida, pero sí en las áreas más desarrolladas. Días pasados estuve leyendo que este proceso de arreligiosidad se ha profundizado, fíjese dónde, en Europa. Bien, quedamos muchas veces por esta cuestión de que es nuestra religión de cuna y que nos fueron dadas estas verdades desde que éramos chiquitos, adheridos a explicaciones metafóricas que fueron expuestas hace miles de años, pero que hoy se explican de otra manera. Entonces acá agrego una pregunta. ¿Por qué no escuchar esa otra forma de exponer ahora los misterios de la realidad divina? Ustedes ya han escuchado que la fe Bahá'í cree que la realidad divina es única y que se va revelando progresivamente en la historia. Ahora bien, esta multiplicidad de religiones y el hecho de que se conservan las formas en forma rígida, valga la redundancia, ha provocado en la historia una serie de enfrentamientos entre pueblos enteros, con guerras de origen religioso o convalidadas por distintas religiones, que estaban provocadas por sentir que las verdades del otro nos son ajenas. En general, este prejuicio religioso no está implícito en las palabras de sus fundadores, sino que son una deformación humana de las mismas. Bueno, en la actualidad este prejuicio en parte está disminuyendo. ¿Cómo es eso? Bueno, hay una clara tendencia al crecimiento del diálogo interreligioso. Esta tendencia se aleja del fundamentalismo, porque aclaremos que el fundamentalismo no es religión, es fanatismo y es superstición. Es muy común ver paneles interreligiosos y en estos diálogos los expositores en general coinciden en que la ética religiosa es una sola. Fíjese que esto enlaza
con otro de los principios de la fe Bahá'í, del cual ya acabamos de hablar, la eliminación de todo tipo de prejuicio, o sea, la eliminación del prejuicio religioso. Hay señales de que está disminuyendo. Vemos y volveremos a ver que los prejuicios están cayendo y nuevamente nos alejamos del sentido de utopía. Todos los días nos encontramos en la calle con personas que practican otra religión y que no por eso estamos enfrentando. Es más, cuando nos conocemos más profundamente, aprendemos a apreciar nuestras diferencias, a apreciarnos en la diferencia. Este acercamiento de las almas de nuestros congéneres, nos ayuda a no desacreditar sus costumbres religiosas y nos lleva a convivir armónicamente con personas de distintos orígenes religiosos. De todas maneras, cuando invitamos a esas personas a releer la historia, descubren otro de los principios bahá'ís, que es el de la investigación independiente de la verdad. Y esto sí es una afirmación concreta de la fe bahá'í. O sea, es una invitación a que independientemente de cualquier presión o influencia, hagamos nuestra propia investigación de la verdad religiosa, como en cualquier otra disciplina. Pero es muy común que uno le pregunte a una persona, ¿sí? ¿Sabés lo que es el Corán? No. ¿Sabés lo que es la Torah? No. Bueno, no nos podemos guiar simplemente por lo que vemos muchas veces en la pantalla de la televisión acerca de estas cuestiones. Esta cuestión de releer la historia es una invitación muy concreta de la fe bahá'í a reinterpretar el verdadero sentido del crecimiento de las religiones en la historia de la humanidad. Pero vuelvo a preguntarme, si la religión tiene que ser inevitablemente algo heredado o puede ser algo elegido. Porque nosotros elegimos permanentemente todos los días de la vida en un montón de cuestiones. ¿Y por qué no preguntarnos en qué religión queremos vivir? Bueno, esto de alguna manera ya está ocurriendo. La comunidad mundial de los bahá'íes está compuesta por personas que antes eran otra cosa. Eran judíos, cristianos, musulmanes, agnósticos, etc. Todos se dieron el derecho a releer la historia de las religiones del pasado y descubrir que todas, judaísmo, cristianismo, islam y demás, dicen la misma cosa en aquellas cosas que hacen a la convivencia y a la armonía. Estas personas afirman el principio bahá'í que antes mencionamos, de que la base de todas las religiones es la misma, alejándolo nuevamente del principio de la utopía. Porque ya hay mucha gente que está sintiendo que es posible vivir con una fe común en una armonía universal. Es más, muchas corrientes de pensamiento que no son religiosas están compeliendo al ser humano a construir un destino común en la humanidad, desde muchas otras disciplinas, pero siempre pensando el mundo como un todo, no como una parte. Y aquí sí digo, con mucho respeto, pero lo digo como lo siento, supongo que muchas personas no entienden los ritos que se conservan en algunas religiones del pasado. Qué difícil le resultará a esa persona seguir los ritos de su religión de origen al preguntarse si esto se compadece con el actual desarrollo de la ciencia y de la razón. Y fíjense que aquí encontramos otro de los principios de la fe bahá'í, que dice que la religión debe estar de acuerdo con la ciencia y la razón. Otra cuestión, ya no embrionaria, sino palpable, es la eliminación progresiva de los prejuicios en la aceleración
que en las últimas épocas encontramos en cuanto a la tendencia a la absoluta igualdad de género entre hombres y mujeres. En esto hay multiplicidad de ejemplos, voy a dar unos pocos. La desaparición del confinamiento de la mujer al rol de madre y esposa, la famosa ama de casa, el cambio de roles en el hogar producto del trabajo externo de la mujer, la verificación de que en la actual pandemia los países gobernados por mujeres son los que mejor han sobrellevado la crisis. Y así podríamos seguir. Para concluir que el principio enunciado por Baha'u'lláh de la igualdad entre el hombre y la mujer está en camino de ser una realidad. Esta demanda fue anunciada por Baha'u'lláh en la Persia del siglo XIX, el país con un acendrado y milenario machismo. Veamos ahora el tema de la paz. Uno de los paradigmas anunciados por la fe Bahá'í es la convicción que el establecimiento de una civilización de carácter universal va a significar la instalación de la paz universal y la eliminación de la guerra. Esto sí puede verse como algo utópico a la luz de las realidades actuales. La continuidad de las guerras en todas partes del mundo, o en varias partes del mundo, la inmensidad de los presupuestos de fabricación de armas, el peligro de una contienda nuclear con su significado devastador y planetario, indican cuán inmadura está la humanidad acerca de este objetivo. Ayer nomás, en el siglo XX, hemos destruido 100 millones de vidas humanas en 2 terribles guerras mundiales. La Unión Europea se constituyó después de semejante holocausto como un acuerdo de convivencia exitosa que aún está vigente. Es una pequeña señal de que hay también un cambio en ese sentido. Porque no quiere decir que no se hayan hecho intentos para eliminar este flagelo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, nacen las Naciones Unidas con el objetivo de asegurar la paz y promover los derechos humanos. Hoy está compuesta por 193 Estados-nación, donde débiles y poderosos por lo menos pueden dialogar. Con todas las limitaciones que este organismo tiene, dado que sus decisiones no son de cumplimiento obligado, no se puede negar que a través de sus organismos humanitarios mucho ha hecho para aliviar situaciones de violación de la paz en algunos lugares y la promoción de acciones humanitarias para los niños y los refugiados. Esto es un ejemplo que solo luego de un gran sufrimiento la sociedad avanza. Tan lejano me parece este objetivo de perdurable paz mundial que no puedo sino adherirme a las predicciones de Baha'u'lláh acerca de que primero se conseguirá una paz menor solo por conveniencia y luego una paz perdurable después de grandes tribulaciones. Bueno, las señales en el camino están. Basta que algún número creciente de dirigentes las sigan. Pero si ustedes observan, cada vez hay más personas y dirigentes de distintas corrientes ideológicas que aparecen repitiendo estas 2 frases: aldea global o unidad en diversidad. Estos conceptos no estaban en la mente de la dirigencia de hace 100 años, pero fueron un concepto Bahá'í de hace más de 200 años. La globalización va generando rápidamente cambios de algunos conceptos que son origen de guerras. Por ejemplo, el tema de las fronteras políticas. Hay etnias que viven en países diferentes, solo separadas por las fronteras políticas. Las fronteras de los Estados-nación
son inventadas por el hombre como una manifestación de la entronización de la idea de nación, transformando este concepto en un valor supremo que tiende a desaparecer por imperio del progreso tecnológico. La globalización tiene múltiples elementos criticables, pero hoy hago foco en algunas de sus ventajas direccionadas a la unidad y al entendimiento. Internet permite hoy, como decíamos, que con 2 o 3 toques en la pantalla estemos instantáneamente comunicados con el conjunto de nuestros afectos, con seres humanos de todo el mundo, con personas de tan distintos lugares y tan igual naturaleza, de tan distinto color y de tan igual emoción, de tan distinta cultura y de tan igual amor. Han desaparecido las fronteras para las generaciones que nos siguen. Piensen ustedes si hay fronteras interiores entre provincias de un mismo país. No, no las hay. Bueno, así será en el futuro cuando una reunión omnímoda de naciones constituyan un único Estado mundial. Para comprender mejor la profundidad de este tema, quiero mencionar algo que sabemos. La Segunda Guerra Mundial incluyó un espantoso genocidio de civiles, el asesinato de 6 millones de judíos conocidos como Holocausto, que estremece hasta la médula, aunque otros genocidios han continuado. Al final de la misma se arrojaron 2 bombas atómicas, no una, 2. La segunda asesinó a 70.000 civiles a 3 días de la primera, que asesinó a 100.000. Esto dio nacimiento al establecimiento de 2 arsenales atómicos capaces de hacer desaparecer la especie humana en 7 veces. Y sin embargo, esos arsenales no se han usado. ¿Por qué? Porque las fuerzas de la historia controlan misteriosamente esta necedad de la dirigencia del turno. ¿Saben lo que son? Son las fuerzas espirituales que nos impulsan a madurar y a entrar en lo que la fe Bahá'í llama la edad adulta del ser humano, la edad adulta de la especie humana. Todo esto dirigido siempre a que veamos las señales embrionarias de estos principios de los que estamos hablando. Acontecimientos que no están generados por la religión, que están generados por otras fuerzas de carácter político o económico, pero que son el inicio del principio del que estamos hablando, siempre para alejarnos de la palabra utopía. La fe Bahá'í piensa que la paz final es inevitable. Y como dijimos, primero va a haber una paz menor de conveniencia. Se están dando pasos a esa paz menor. Algo que también sabemos de memoria. La paz interior de una nación se mantiene actualmente por un convenio social entre sus habitantes, que está garantizado cuando se aplica la justicia. Y fíjense, en palabras de Bahá'u'lláh, dice que lo más amado ante sus ojos es la justicia. Virtud, que digamos de paso, es más necesaria que la caridad. Porque la caridad sin justicia es solamente asistencialismo. Justicia es equidad, lo que supera al mero asistencialismo. Esto es para pensar. Hablando de justicia, hace falta una nueva justicia internacional
que eliminen las enormes diferencias entre países ricos y países pobres. También sabemos que estos países son casi todos los que más provocan el calentamiento global. Los más poderosos son los que más provocan el calentamiento global que tanto nos asusta. Bien, tanto es así que sabemos que las dos primeras economías del mundo se han negado a firmar el Tratado de Limitación del Calentamiento. Bien, pero el resto de los países sí lo han firmado. Faltan solamente 2. Otro de los principios de la fe Bahá'í es la eliminación de los extremos de pobreza y riqueza. Acepto que hoy es difícil pensar en la eliminación de estas diferencias, pero voy a hacer una sola consideración. La actual pandemia ha demostrado que el virus no hace diferencia entre ricos y pobres, y es una señal de la naturaleza que nos impone buscar mayor equidad en la distribución de los recursos que permitan que los sistemas de salud estén más equilibrados en todo el mundo. Miren, hay ideas muy concretas acerca de la posibilidad de eliminar estas diferencias. A ver, en honor al tiempo, muy cortito, muy cortito. ¿Dónde está la mayor injusticia económica mundial? Contesto, en el poder financiero, que hace que una persona gane dinero sin trabajar y a costa del trabajo de otros. Les cuento, un premio Nobel de Economía propuso en 1970 la implementación de una tasa del 0,5%, muy poquito, a todas las transacciones financieras del mundo. En aquel momento se generaba una cantidad de dinero equivalente a 25 veces el presupuesto de las Naciones Unidas. Bueno, hoy, aplicando esa tasa solamente al 0,1% de las transacciones financieras actuales, se generaría una cantidad que se acercaría a la necesaria para eliminar casi toda la pobreza mundial. Yo tomo estos ejemplos no porque vayan a ser aplicados automáticamente, sino porque todos están indicándonos que la humanidad se puede dirigir a corregir la totalidad de aquellas cuestiones que hoy nos preocupan, nos angustian, y que nuestros anhelos van a estar, yo diría, satisfechos en un futuro diferente, que se construirá al amparo de todos estos principios. El conjunto de estos principios aparentemente utópicos genera otro futuro, del cual hay señales evidentes en la medida en que se revalorice el hecho religioso en la humanidad. Las personas que hoy constituyen la comunidad mundial Bahá'í son un ejemplo que reiteradamente se ofrece como modelo de estudio. ¿Qué significa esto? Sin prejuicios, sin pretensiones de proselitismo religioso, porque la religión no se vende, invitamos a que se acerquen a ver cómo funciona la fe Bahá'í, que ya está esparcida en más de 250 países y territorios. Está compuesta por personas de distinto origen, de distinta cultura, de distinta condición, que comparten armónicamente esta religión y que, como ya dije antes, pertenecían eventualmente a otra confesión y que ninguno de ellos ha renunciado a creer que la verdad en la que creía ha sido anulada. Al contrario, Baha'u'lláh se presenta diciendo justamente que las palabras de los fundadores de las religiones del pasado de la humanidad son parte de la verdad del misterio de lo sagrado. La fe Bahá'í crece ininterrumpidamente día a día, ofreciendo el mensaje de Baha'u'lláh como el médico divino que una humanidad doliente necesita.
para no generar ninguna duda, debemos decir que la fe Bahá'í tiene las características esenciales que identifican una religión independiente. Equilibra, los aspectos espirituales y materiales de la vida de cada creyente, permitiendo la conexión con Dios a través de la oración y observando un ayuno anual de 19 días y todos los aspectos espirituales de la existencia. Sin embargo, desaparecen los ritos que carecen de sustento espiritual. Carece de clero profesional y de ceremonias iniciáticas. La persona que se declara Bahá'í adquiere su condición de tal cuando acepta a Baha'u'lláh como el enviado de Dios para esta época. Luego, cada creyente difunde por sí mismo las enseñanzas en forma permanente, desarrollando sus capacidades de entendimiento, estudiando los escritos de Baha'u'lláh. Desde el punto de vista organizativo, la fe Bahá'í se desarrolla con consejos consultivos de 9 miembros, tanto a nivel local, nacional como internacional. Para finalizar, voy a hacer mención al principio de unidad en palabras de Shoghi Effendi. Él dice, que no haya ningún malentendido. El principio de unidad de la humanidad, pivote sobre el que giran todas las enseñanzas de Baha'u'lláh, no es un mero estallido de sentimentalismo o una expresión de vaga y piadosa esperanza. Su significación es más profunda, sus aspiraciones son mayores que las correspondientes a todos los profetas del pasado. Representa la consumación de la evolución humana. El principio de unidad de la humanidad, tal como lo proclama Baha'u'lláh, lleva consigo ni más ni menos que una solemne afirmación de que el logro de esta etapa final, en esta estupenda evolución, no solo es necesario, sino inevitable, que su concreción se aproxima rápidamente y que nada que no sea el poder nacido de Dios conseguirá establecerlo. Termino con esto. Cuando aparece un profeta para crear una nueva civilización, lo que hace es exponer el plan de Dios para la época, por lo que ningún aspecto de la vida queda excluido de los cambios que nos llevan al objetivo final. Por lo que estas utopías lo pueden ser para las generaciones actuales, lo van a ser cada vez menos para las generaciones futuras. Hay otro futuro posible y no está tan lejano. Con esto les agradezco muchísimo, que me he extendido un poquito más de lo que pensaba, pero no me quería dejar nada en el tintero de todas las cosas que estuve pensando para ustedes. Y antes de abrir un espacio a las posibles preguntas, opiniones de ustedes, que les pido que se sientan libres de decirlas sin ninguna cortapisa, les digo que una parte importante del ofrecimiento que hace la fe Bahá'í acerca del conocimiento de sus capacidades está en lo que los Bahá'í llaman el proceso de instituto, donde se desarrollan actividades para personas de más de 15 años en adelante, de cualquier edad, que se llaman círculos de estudios, donde se profundizan los estudios de la palabra sagrada a través de una serie de libros programados que tienen un diseño educativo absolutamente actualizado, que ayudan a la comprensión de esos textos, y tienen una segunda cuestión que es la intención de generar en los estudiantes el deseo de actuar, o sea, el deseo de proclamarse cada uno como un actor de este proceso. Y luego volver a juntarse, reflexionar acerca de los éxitos de la aplicación de estas enseñanzas en la vida diaria y progresar en el estudio. Esto es un proceso que se ha iniciado allá hace muchos años y que ha sido exitoso en todas las partes del mundo.
no solo porque tiene estas actividades para adultos, sino también porque hay actividades para prejóvenes, hay actividades para las clases de niños y hay actividades estrictamente devocionales. Y estas 4 directrices son las que marcan la acción de lo que los Bahá'í llaman instituto, y que de alguna manera, no digo que reemplaza la inexistencia de un clero profesional, o sea, no hace falta un clero profesional en esta etapa de humanidad. Sí hace falta que cualquier adherente se profundice en la palabra sagrada, por el poder que los Bahá'í le confieren a la palabra sagrada en sí misma. Bueno, no les tomo más tiempo, por favor, a través de la querida Sheida, abrimos un Por favor, espacio. amigos, les pido que si quieren abran su micrófono para brindarles fuertísimo Grande. Genio. Bravo, Miguel. Fantástico. Dale. Como dije al principio, siempre me voy a quedar corta con las presentaciones para Miguel Ángel. Así que yo voy a seguir trabajando en eso porque la verdad, Miguel, que de otro planeta. Queridos amigos, a continuación vamos a tener un breve espacio de consultas hacia Miguel Ángel. Por una cuestión de organización, si quieren, pueden dejar las preguntas en el chat y yo se las hago llegar para ser más breve y que no se dilate tanto ese espacio, ya que nos hemos excedido un poquitito de tiempo. Así que a aquellos que tienen alguna inquietud o consulta hacia Miguel, la escriben en el chat y yo se la transmito. Por otro lado, antes de pasar a ese espacio, yo a continuación voy a dejar los contactos de la Asamblea Local de Rosario respecto a esto último que comentó Miguel Ángel, acerca de las actividades que tiene preparada la Fe Bahá'í para el mundo. Aquellos que tengan alguna inquietud o quieran más información, les dejo los contactos. Abierto el espacio de consulta. Muchas gracias. Sheida ya. Adelante, Jale. Discúlpame, no entendí. ¿Por chat dejamos los comentarios o podemos preguntar? Sí, pero no hay problema. Preguntá así. Sí. Yo por aquellas personas que no pueden levantar la mano y demás, lo dejan en el chat y yo se lo transmito a Miguel. Adelante, Jale. No, pero habla, Jale, te escuchamos, querida. Muchísimas gracias, queridos amigos, buenas tardes. Excelente, hermoso, como siempre. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Sheida. Siempre nos quedamos cortos con esta hermosa y maravillosa joya que tenemos en nuestra comunidad Bahá'í de Rosario. Y lo vamos a aprovechar acá en Buenos Aires. Así que la pregunta mía, querido Miguel, es la siguiente. Disculpa si lo dijiste en algún momento, por ahí yo me caí por la mala conexión que tengo, pero quería saber, vos hablaste de la religión, de la religiosidad, que ahora hoy en día la gente tiene menos drama al respecto del tema de la religión. Igualmente siempre se presenta esa disyuntiva, esa incógnita y la diferencia que hay entre la religión y la espiritualidad. ¿Cómo nosotros desde la Fe Bahá'í podemos comunicarlo a nuestros amigos, esta diferencia que existe entre la espiritualidad y la religión? A ver, en realidad no existe una diferencia entre la religiosidad y la religión para la Fe Bahá'í. Lo que la Fe Bahá'í expone es la necesidad de que haya un equilibrio entre los aspectos espirituales y materiales de la vida, pero la espiritualidad está implícita en la religión. Ahora, si vos te estás refiriendo a la explicación acerca de lo sagrado, acerca de aquellas cuestiones que escapan al entendimiento y que pueden ser consideradas, vamos así, no seculares, o sea, cuestiones teológicas, sí yo tendría que decir que es una discusión abierta desde el inicio de la historia del pensamiento en la humanidad. Pero la existencia de enviados de Dios, mira, ni siquiera está
acotada a lo que se conoce históricamente, porque casualmente estuve leyendo hace poquitos días acerca de la existencia de enviados de Dios en aquellas civilizaciones de las cuales no se tiene registro histórico. O sea que siempre está presente esa cuestión de discutir si Dios existe o no existe y explicar si existe, para los que existe, explicar qué es Dios. Y allí sí hay una actualización permanente de una explicación. Y esa explicación sí está adecuada a la evolución del entendimiento humano. Y por supuesto sería muy largo de explicar, pero es una verdad que la fe Bahá'í afirma permanentemente. O sea, la explicación de aquellas cuestiones que no hacen a la parte práctica de la vida, a los aspectos científicos o del producto del razonamiento, se actualizan de acuerdo a la capacidad intelectual o capacidad cognitiva del ser humano. Y hoy creo que ha habido algunas charlas últimamente hermosas y muy brillantes, incluso con explicaciones metafóricas acerca de la espiritualidad presente en todos los creadores de las religiones en general. O sea que yo, para tratar de contestar tu pregunta lo más sintéticamente posible, diría que la espiritualidad es inherente a la religión. No sé si esto contesta la pregunta. Totalmente, es así. Muchísimas gracias. Querido Miguel, aquí en el chat, Carolina, nos dice, la reacción social en respuesta a la agresión en Estados Unidos, referente a lo sucedido con George Floyd, ¿es muestra del camino hacia la eliminación de los prejuicios? Es como una reflexión, no sé, una pregunta, pero... Sí, es una reflexión. Sí, yo creo que sí. Creo que en la medida en que nosotros somos capaces de leer entre líneas, incluso las noticias del mundo actual, vamos a descubrir que siempre hay reacciones a la aplicación de los prejuicios. Yo creo que para poder responder directamente a la pregunta de Carolina, digo que esa pregunta está referida a algo que es una realidad innegable. La eliminación del prejuicio racial en el pueblo norteamericano es una cosa difícil, dolorosa, angustiante, que no va en detrimento de la nacionalidad norteamericana, pero que está presente. O sea, en la historia de los últimos siglos de la humanidad, el tráfico de esclavos fue una ignominia tan espantosa que daría para una larga charla contar de describirla, pero que en la práctica, para el caso de las Américas, significó la irrupción de una enorme cantidad de esclavos de color en el suelo norteamericano. Fue tanta y tan profunda la esclavitud norteamericana que recién pudieron eliminarla en 1865, luego de una guerra civil. Pero eliminaron con las leyes. Ya hemos hablado de esto en algunas otras charlas acerca de la dificultad que tiene que ser para un chico blanco y sajón, educado en un hogar norteamericano, donde si en su hogar existe el prejuicio contra los afroamericanos, luego esa criatura, aunque entienda que antropológicamente somos todos iguales, después le va a ser muy difícil sacárselo. Y ese mismo chico luego puede ser ese policía que actúa en forma tan absurda. Pero sí es cierto que el pueblo norteamericano opera con anticuerpos frente a ese prejuicio. Y cada vez es más visible que esos anticuerpos están presentes. Así que agradezco la pregunta porque ayuda a comprender esta cuestión. Gracias, Carlos. Bueno, amigos, ¿alguien que quiera hacer una consulta? Gustavo, ¿estás levantando la mano? A ver, pues te estoy reactivando. Ahí está. ¿Me escuchan? Bueno, ustedes saben que mi castellano es muy pobre, pero de todas maneras, quisiera más o menos compartir pequeñas frases, y tal vez la traducción está en inglés.
son palabras de Bahá'u'lláh. Dice, la palabra de Dios ha puesto fuego al corazón del mundo. Lo lamentable si ustedes no se enamoraran con su llama. 1. No podemos obtener comprensión acerca de las palabras de Dios a través de nuestros propios esfuerzos, sin ayuda. La palabra de Dios, dice Bahá'u'lláh, entre paréntesis, mucho más alto y superior a lo que los sentidos se pueden percibir. Debemos aprender acerca de la naturaleza de la palabra y recurriendo a los medios que Dios ha proporcionado, o sea, a través de sus mensajeros. Entonces quiero agregar de que relacionado con el tema, que Shoghi Effendi, por ejemplo, pone como dos aspectos de la religión. Que la parte esencial de la religión, que es eterna. Y la parte no esencial son los principios sociales. Y eso, a través del tiempo, se va modificando o cambiando o mejorando. Eso. Y que las palabras entre los creyentes se desarrollan, las mentes, las almas, y que influyen nuestras actividades y comportamientos entre los miembros o entre nosotros o entre la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy acertado tu comentario. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, nos hemos quedado sin tiempo lamentablemente, porque el tiempo siempre es corto para estas reuniones y estos encuentros de los domingos, pero bueno, lo que no es limitado ni corto son su presencia, su compañía y sus inquietudes, que hacen que cada domingo sea un poquito más rico que el anterior. De mi parte les agradezco muchísimo y los dejo con el anfitrión, que nos va a estar contando qué sigue. Bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, muy bien, como dijo Sheidá, enriquece la compañía de todos los amigos aquí presentes. Le quería contar que estuvimos unidos hoy, por ejemplo, muchos amigos de la zona del Cuyo, de Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Viedma, viene en el norte, en el Chaco, y viene en el sur, en Río Gallegos, Rosario y alrededores, Pueblo Ester, Roldán, Pérez. Estuvimos internacionalmente representados por amigos de San Pablo, de Brasil, Santiago de Chile, Lima, Perú también. Y quería agradecer especialmente a los que hicieron hoy esta reunión posible, que son los lectores, Lidia, Tálita y Shabnam, a Miguel Ángel por la exposición y a Sheidá por la coordinación. Bueno, realmente, y a la comisión de hogareñas, que hace por su ardua labor que domingo a domingo tengamos un nivel y una formación de reuniones tan lindas y bien organizadas. Así que está realmente demostrado y agradeciendo a esa comisión, que atrás de estas reuniones hay un grupo que trabaja, que se dedica a la semana para que salga de esta manera, y el agradecimiento de esta forma para con ellos. Antes de pedirle que abran los micrófonos para que ustedes se saluden, quiero decir que el próximo domingo a las 7 de la tarde, en este mismo canal, como siempre decimos, los esperamos para dar una charla muy, muy interesante. El título es La espiritualidad y el cuidado del medio ambiente. Sí, señor, la espiritualidad y el cuidado del medio ambiente. Y la cita: la Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Va a ser presentado por la señora Susana Joaí, de La Plata, de Buenos Aires, y que estaremos muy ansiosos de ver cómo nos explica este tema tan interesante. Ahora sí, a todos les agradezco en forma personal el respeto y estar aquí presentes para compartir nuevamente un encuentro virtual. Pueden abrir sus micrófonos y saludarse entre todos. Hasta el domingo que viene a las 7 de la tarde.
Muchas Es hijo de gracias. Yalá. Muchísimas Esa gracias. labia la tiene Yalá. Chao. Chao, chao. Adiós. Gracias a todos.